tal, amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a su programa De la mano con la justicia. Quien les saluda a su servidora de siempre, Génesis Yaret Recuero. En esta ocasión vamos a conversar con el magistrado Luis Camargo del Tribunal de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Sea usted bienvenido, magistrado. Muchas gracias. En esta oportunidad vamos a conversar con el magistrado toda vez que hay muchas ventas online producto de la pandemia como una de las alternativas para todos los consumidores. Vamos a conocer sobre esta jurisdicción y mucho más y recomendaciones. Magistrado, para ilustrar a nuestros amigos televidentes, indíquenos brevemente cómo está compuesto la jurisdicción de libre competencia y asuntos del consumidor. Sí, la jurisdicción de libre competencia y asuntos del consumidor es una jurisdicción que fue creada en el año 1996. En ese entonces la ley 29 de 1996. Actualmente está regulado, se rige por las disposiciones de la ley 45 de 2007. Está conformada por un juzgado municipal que actúa o funciona dentro del Distrito Judicial de Panamá, dos juzgados de circuito que son el juzgado octavo y noveno de circuito civil, pero son de la jurisdicción especializada, y el tercer Tribunal Superior de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, que tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio de la República. En el resto del país no han sido creados todavía los tribunales especializados, y por disposición de la ley 45, el artículo 124 señala que en el resto del país los juzgados civiles de circuito, y si es el caso, los juzgados municipales dentro de los distritos de cada una de esas provincias conocerán los temas de protección de los consumidores. Pero el tercer Tribunal Superior conocerá de las apelaciones contra todas las decisiones que emitan los jueces de circuito en el resto del país, civiles, donde conozcan casos de protección al consumidor. Por lo tanto, las apelaciones siempre llegarán al tercer Tribunal Superior de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Magistrado, ahora bien, ¿cuáles son los casos más comunes que se ventilan en esta jurisdicción? Bien, existe una variedad de situaciones o problemas que confrontan los consumidores en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios. No hay que olvidar que la ley 45 de 2007 es la que regula la protección de los consumidores en Panamá. Y esa ley desarrolla un principio y garantías fundamentales que están en el artículo 49 de la Constitución, que establece que todos los consumidores tienen derecho a recibir bienes y servicios de calidad, la información clara, veraz y suficiente para tomar sus mejores decisiones de mercado y seleccionar dentro de una variedad de productos o servicios los que ellos consideren son los adecuados, y asimismo tener acceso a mecanismos para la resolución de sus conflictos y que sean escuchados y sus problemas o conflictos sean resueltos prontamente. Dentro de esas consideraciones pudiéramos decir que los tribunales vamos a conocer, por ejemplo, procesos por cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, que son un fenómeno moderno de la contratación comercial, el uso de los llamados contratos de adhesión o con condiciones generales a los cuales se adhieren los consumidores y que pueden utilizarse en la banca, en los seguros, en los contratos que realizan las promotoras de viviendas, etc. Tenemos también el tema de la información, que es fundamental, y la posible afectación que pueda tener un consumidor por la llamada publicidad engañosa. Es aquella publicidad que no es clara, veraz, correcta, y que puede afectar esas decisiones de mercado de los consumidores. También tenemos reclamos por el tema de garantías en productos y servicios defectuosos, claro, o la posibilidad de vicios ocultos en los productos que se adquieren, que hagan imposible el uso del bien y que motiven un reclamo de parte del consumidor. Y por supuesto también el tema que guarda relación con los daños y perjuicios que en una relación de consumo pueda sufrir un consumidor o un usuario a cargo de un prestador de servicios o un proveedor de bienes y servicios, como lo define la ley. Magistrado, en este tiempo del COVID-19, ¿cómo se ha manejado esta jurisdicción durante este periodo? Bien, la jurisdicción, al igual que el órgano judicial, no ha sido ajena a los problemas derivados de esta pandemia que nos ha afectado a todos. Y en ese ejercicio, obviamente hubo que tomar medidas a través del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdos donde se dictó la suspensión de los términos judiciales durante diferentes periodos, acorde con la realidad nacional y la declaración de estado de emergencia que se había emitido.
En ese momento, obviamente, hubo un impasse o un lapso dentro del cual se produjo una suspensión de términos en los procesos judiciales que luego se fueron reactivando paulatinamente y que conforme a las medidas preventivas de salud y de seguridad, tanto de los usuarios del sistema como de los propios funcionarios judiciales, han ido poco a poco ya normalizando, si podemos llamarlo de esa manera, la prestación de los servicios en esta jurisdicción, de servicios de justicia, en esta jurisdicción especializada. Pero en concreto, no olvidar que nunca el sistema de administración de justicia fue paralizado, nunca. Siempre se mantuvo el acceso a los tribunales, principalmente en lo que guarda relación con derechos y garantías fundamentales que siempre deben prestarse en ejercicio de lo que dispone la Constitución, que la administración de justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida. Entonces siempre hubo la posibilidad de acceder a través de acciones judiciales, concretamente en esa materia de derechos fundamentales, a los diferentes despachos judiciales. Magistrado, y también tenemos que tomar en consideración de que ahorita una persona puede asistir a la jurisdicción y están todas las medidas de bioseguridad. Claro, tanto el edificio donde funciona el tercer tribunal superior, los juzgados de circuito y el juzgado municipal, que es el séptimo, como los diferentes despachos han adoptado, acogiendo las medidas preventivas emanadas del Ministerio de Salud para la seguridad tanto de los usuarios como de los funcionarios, que permitan el acceso bajo el cumplimiento de esos requisitos. Entonces, definitivamente que el órgano judicial es parte de un servicio público y como tal debe ser prestado, y debe ser prestado de acuerdo con las directrices que emanan de las autoridades correspondientes. Es decir, concatenando el acceso a la justicia y a los servicios de los usuarios con el tema de la protección de la salud y de prevención de esta enfermedad que nos está afectando a todos y también de los propios funcionarios judiciales que también tienen que ser protegidos. Así es. Magistrado, ante esta situación del COVID, de la pandemia, las ventas en línea por internet se dispararon, por decir un término, toda vez que fue una de las alternativas para que las personas pudieran hacer sus compras. ¿Nos puede indicar si este fenómeno se ha visto reflejado en estas jurisdicciones? Técnicamente no se ha visto exactamente reflejado, pero se verá reflejado. Explico por qué. Evidentemente esta situación incrementó, digámoslo así, el uso del llamado comercio electrónico y de las compras en líneas o vía web, como una forma alterna de hacer llegar productos y servicios a las casas, a las residencias de las personas ante la posibilidad de poder salir por las medidas de cuarentena. Esto generalmente, y así es, genera un contrato, generalmente contratos de compraventa, ya sea por productos o servicios recibidos. De esos contratos entre comerciantes, empresarios, proveedores y nosotros, los consumidores y usuarios, que todos lo somos, pueden surgir conflictos que se deriven, por ejemplo, de la no entrega de un producto adquirido, por ejemplo, de una información que no fue correcta o que produjo un engaño al comprador, al consumidor, o también de productos defectuosos que puedan haberse comprado. Y en esa misma medida, ese tipo de conflictos van a encontrar eco en reclamos y quejas que van a presentar los consumidores. En nuestro país existe una especie de apertura de diferentes sectores, de sectores económicos, a los cuales se puede acceder por parte de los consumidores. Panamá cuenta con un servicio, por ejemplo, de atención de reclamos en materia bancaria, a cargo de la Superintendencia de Bancos, otro en materia de seguros para los usuarios de los servicios de seguro. Tenemos la Codeco también, que ve procesos de quejas y procesos de conciliación dentro de su competencia, que también está establecida en la Ley 45, y tenemos los reclamos que se pueden presentar ante la Autoridad de Servicios Públicos. Los reclamos que no son de competencia de los sectores o digamos de las direcciones o autoridades administrativas van a llegar al órgano judicial, de forma tal que conoceremos nosotros de esos otros reclamos, principalmente lo que guarda relación con el control de las cláusulas en los contratos, los incumplimientos de contrato que se den, sean de comercio electrónico o no, y también el tema de los daños y perjuicios que puedan sufrir los consumidores. Y cuando se dé un incumplimiento de contrato también, toca a los tribunales entonces, conforme al artículo 83 de la Ley 45, darles acceso
para todas las controversias que se generen de una relación de consumo que tengan que ser llevadas al sistema de justicia, lo conozca esta jurisdicción especializada. Que es buena la aclaración señalar que Panamá es uno de los pocos países que cuenta con una jurisdicción especializada dentro del sistema de administración de justicia para conocer los temas de consumidores. En muchos países estos temas los conocen las autoridades administrativas y de la jurisdicción civil, y en otros las jurisdicciones llamadas de comercio. En Panamá sí tenemos el sector, o el área especializada en la protección de los consumidores, que es la jurisdicción de libre competencia, asuntos del consumidor. Pero volviendo al inicio de la pregunta, como estamos en esa fase todavía, Sí. de vuelta a la llamada normalidad dentro de las circunstancias actuales, evidentemente que a futuro estas reclamaciones van a ir llegando tanto a las autoridades administrativas como a las autoridades judiciales. Y tenemos ese resguardo, pues, de contar nosotros con una jurisdicción que va a conocer de estas demandas que van a presentar los usuarios y consumidores. Muy bien, es momento para hacer una pausa, regresar mucho más de este su programa De la mano con la justicia. Gracias por mantenerse con nosotros en este su programa De la mano con la justicia. En esta oportunidad conversando con el magistrado Luis Camargo del Tribunal de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Magistrado, importante, una persona si se siente estafada al hacer una compra por internet, ¿esto también entraría en esta jurisdicción? No. Las acciones penales, ya sea las denuncias o querellas que se puedan promover por personas que se sientan estafadas por algún servicio o producto que han adquirido, o mejor dicho, la actuación de un comerciante, un empresario, deben acudir a la jurisdicción penal. Es decir, son reglas diferentes a las que conocemos nosotros, que son, digamos, el área civil de actuación de esas relaciones, donde podemos resolver ese tipo de conflictos, pero que guarda relación con el Código Penal, que es el que tipifica, por ejemplo, el delito de estafa. Le corresponderá entonces a las autoridades correspondientes, al Ministerio Público y a los jueces y autoridades del llamado sistema penal acusatorio, que conocerán entonces la resolución de ese tipo de conflictos en el marco de la jurisdicción penal. No nosotros, no lo veremos nosotros. Magistrado, por lo que usted nos mencionaba anteriormente, no podemos entonces mencionar de algunos casos específicos en cuanto al movimiento de casos en este tiempo de pandemia. Sí, sí tenemos estadística, obviamente, del volumen de procesos que hemos manejado. Hay que reconocer un elemento importante. Esta jurisdicción también ve los temas de propiedad intelectual, derecho de autor, temas de marcas, de productos, de servicios, etcétera, y ve los temas de las prácticas monopolísticas que tienen que ver con la defensa de la competencia. Pero durante los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de las demandas que han presentado los consumidores. O sea que el área de protección de los consumidores se ha ido incrementando durante los últimos años. Esto guarda relación con muchos aspectos, sobre todo el crecimiento económico que vivió el país, el tema del desarrollo inmobiliario de gran auge durante los años pasados, y evidentemente ese tipo de contratos, ese tipo de relaciones producen a veces conflictos que son llevados entonces a la jurisdicción especializada. Durante los últimos años quizás el tema que más recurrente nosotros hemos visto es el tema de los contratos con promotores de vivienda o promotoras de vivienda, y principalmente guardar relación con la posible inclusión de cláusulas abusivas en perjuicio de los consumidores, incumplimiento del contrato, de lo pactado en el contrato, y a veces daños y perjuicios que se le han causado a los consumidores. Entonces, eso quizás sea el tema más frecuente que hemos visto. Y luego de eso ya hemos visto temas de publicidad engañosa, se oferta una cosa que luego no se cumple con los contratos, y también lo de productos y servicios defectuosos, el tema de las garantías que debe tener todo producto para que funcione de forma correcta y acorde con el fin para el cual se compró, y a veces hasta vicios ocultos en bienes muebles o inmuebles que hacen imposible el uso de lo que se compró, claro, lo que le permite al consumidor solicitar entonces la resolución del contrato y la devolución de lo que pagó por ese producto o por el servicio que se le prestó. Magistrado, ante esta situación y este paraguas de situaciones,
¿Cuáles son las recomendaciones que usted le puede dar a nuestros amigos televidentes? Mira, el artículo 35 de la Ley 45 dice que el consumidor tiene derecho a la educación, a educarse, a conocer. Y por eso el principal derecho que tienen los consumidores es el derecho a la información. Como dije hace un momento, eso está previsto en el artículo 49 de la Constitución Nacional. El derecho a información es el que nos coloca a nosotros en una situación de debilidad frente a los proveedores de bienes y servicios. Ellos conocen, son profesionales de su actividad, nosotros no. Entonces nuestro deber es educarnos, leer muy bien los contratos que firmamos, conocer todas las posibilidades y las diferentes alternativas que existen en el mercado cada vez que vamos a comprar un producto o un servicio. Esto se concatena con la labor que están desarrollando autoridades administrativas, como la Codeco, como la Superintendencia de Bancos, de Seguros, Servicios Públicos, etcétera, que crean, digamos así, un marco muy importante de autoridades, tanto en el sector administrativo como en el judicial, de protección del consumidor. Pero en la medida que un consumidor se informe de forma correcta antes de contratar, evidentemente eso disminuye las posibilidades de una afectación. Claro. Entonces no tenemos que tener el temor cuando contratamos de preguntar, averiguar, comparar, saber consultar, saber todo lo que va a rodear la adquisición del producto o el servicio que queremos contratar, que siempre se hace con qué finalidad, satisfacer una necesidad. Todos, al ser consumidores, tenemos que acudir a un mercado de bienes y servicios para satisfacer esas necesidades, pero tenemos que hacer, nuestras adquisiciones deben ser realizadas de forma consciente y de forma apropiada con el uso de ese derecho que tiene cada uno a ser informado sobre lo que va a contratar. Magistrado, y siempre se dice, es que usted no leyó la letra chica del contrato, y ahí es donde van las situaciones. Esa es una situación, por eso decía que hay que ser más acucioso, o sea, muy observador, claro, y ser muy consciente de cuáles son las condiciones bajo las cuales estoy contratando. Eso probablemente me evite a mí la posibilidad de tener que recurrir luego a una autoridad administrativa o a un tribunal de justicia, claro, a resolver un conflicto, que reconociendo que nuestra jurisdicción ve temas especializados, pueden encontrar una pronta solución al problema, pero quizás a veces no tan pronta en virtud de los trámites legales, el ejercicio de los recursos judiciales, el procedimiento que es de obligatorio cumplimiento, etcétera. Entonces puede que se dilate un poco la resolución del conflicto, pero eso pudiera ser evitable en la medida en que seamos más informados y conscientes a la hora de tomar esas decisiones. Claro que sí. Magistrado, ante la modalidad de la compra en línea o por internet como una alternativa para los consumidores, ¿cuál es su consideración en cuanto a las desventajas por comprar por internet? La desventaja de la contratación, ahora que le llamamos virtual, digámoslo así, radica en varios aspectos. El primero de ellos es la no comprobación física de los productos. No es lo mismo acercarse a un establecimiento, probar el producto, mirarlo, tocarlo, que tener que verlo en una fotografía, claro, o como se me muestra a mí en una página web. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto, sobre todo en las características que tienen que ser muy conocidas por uno. Lo segundo es que en caso de una situación de inconformidad, y eso lo prevé la Ley de Protección de los Consumidores, tener el derecho a reclamar y que ese reclamo me sea resuelto. Es decir, no se puede obviar la posibilidad que yo tengo de decir, mira, este no era el producto que yo adquirí, claro, o este no es el que ustedes me ofertaron con ciertas características que no tiene. Y eso motiva entonces que yo tenga que luego presentar un reclamo para que se me devuelva el dinero o se me cambie el producto, dependiendo de las circunstancias que acontezcan. Entonces, esa es otra, digamos, disconformidad que pueda haber. Y la última, diría yo, que tendría que ver con los plazos de entrega. No es lo mismo llegar a un establecimiento, comprar un producto y llevártelo, que comprarlo vía web y esperar que te lo entreguen. Claro que ahí va a transcurrir un periodo de tiempo que puede provocar una cierta impaciencia en la persona que ya pagó por el producto y que no le llega, o que por alguna circunstancia, que en estos casos que estamos viendo últimamente guarda relación con el tema del COVID-19, pueden hacer que se retrasen esas entregas. Entonces debe establecerse también la información necesaria sobre los plazos de entrega y qué condiciones tiene a efecto de que yo tenga una aproximación al momento y la fecha en que se me va a entregar o dónde tengo que retirar el producto.
de forma tal que yo me pueda sentir satisfecho y no en una especie de espera indefinida por un producto que he pagado y que no llega a mi residencia o que no sé dónde tengo que ir a buscarlo o cuándo llegará al lugar donde voy a buscarlo. Muchas empresas proveedoras de estos servicios sí van informando por etapas el recorrido del producto para que el consumidor sepa cuál es el estatus de la entrega del mismo y tenga una idea de cuándo llegará a su posesión. Que eso sería lo ideal en todos los casos. Así es. Porque en muchos comercios, pues, la fecha de entrega, pues, te dicen una, pero al final no llega en la fecha estimada. Sí. Y eso también puede ser motivo de algún proceso. Sí, dependiendo de la afectación, porque hay que ver los temas de las cuantías también. Las cuantías bajas, los procesos o las quejas de cuantía baja van a ser competencia de la autoridad administrativa, principalmente ACODECO. Claro. ACODECO conoce a prevención con el juez municipal de consumidores hasta la suma de 5.000 balboas. Y de 5.000 a 10.000 ya conoce el juez municipal, salvo el caso de los vehículos, donde ambas instancias tienen posibilidad de conocer reclamos hasta 30.000 balboas. Entonces, obviamente, en casos de cuantías muy bajas, sería la autoridad administrativa la que pudiera conocerlo, y a prevención con el juzgado municipal, pero en otro tipo de cuantías y afectaciones ya conoce efectivamente los juzgados de la jurisdicción especializada. Interesante. Magistrado, eso que dicen que el cliente siempre tiene la razón, ¿usted qué opina sobre eso? Ese es un eslogan o una frase publicitaria. Así es. Que promueve, digamos así, una especie de idea de que en cada empresa el cliente es lo primero. Exacto. Y eso a los consumidores los hace sentirse cómodos, ¿no? De sentir que yo soy prioritario. Pero evidentemente algunas técnicas agresivas de venta, algunas situaciones que guardan relación, por ejemplo, con el uso de tecnología, los llamados call centers, y la forma de presentar las quejas y reclamos, a veces no se materializa ese eslogan en la práctica y uno se puede sentir un poco inconforme. A veces sentimos que somos uno más en miles de clientes, a veces sentimos que somos un número o un código para los empresarios, y esas son situaciones propias del sistema, claro que sí, del sistema de abastecimiento de los mercados y de las compraventas y prestación de servicios que los consumidores realizamos. Pero lo importante es que cualquier situación anómala que pueda afectar mis derechos como consumidor, de los cuales yo debo estar consciente, yo debo tener muy claro mis posibilidades de reclamarla, tanto en la esfera administrativa como en la esfera judicial. Claro, bajo las diferentes reglas que exigen cada uno de los procedimientos. Y en nuestro país, afortunadamente, existen disposiciones de diferentes rangos, por diferentes cuantías o temas, que me permiten acceder ante una autoridad para efectivamente presentar mi queja o presentar mi reclamo. Digamos que en el ámbito judicial, esta jurisdicción especializada conocerá de los casos que revistan mayor gravedad, mayor afectación y mayores cuantías de los reclamos de los consumidores. Y para eso tenemos procesos de menor cuantía, procesos comunes y procesos incluso colectivos de clase, procesos donde un grupo de consumidores pueden reclamar en representación de todos los miembros de la clase, valga decir, de todos los compradores o todos los usuarios de un producto o un servicio. Dentro de un solo proceso podemos vincular a todas las personas que pudieran haber sido afectadas por una situación como esta. Magistrado, agradecemos su participación en este programa porque seguramente a nuestros amigos televidentes le ha servido de mucho la información que usted nos ha brindado, aclarándonos algunas dudas correspondientes a las compras en línea, toda vez que han sido la alternativa o la modalidad en este momento por la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros. Hasta la próxima.